El libro quinto del Código Civil del Estado de Puebla se llama Diversas especies de contratos. Este contiene 25 capítulos. Compraventa. Pertenece al capítulo segundo del libro quinto del Código Civil del Estado de Puebla. La compraventa es un contrato donde una persona llamado vendedor transfiere a otra persona llamada comprador un bien a cambio del pago de cierto precio en dinero. El precio no debe de ser arbitrario, este puede fijarlo una persona extraña al contrato. El bien a transferir debe de pertenecer al vendedor, de lo contrario el contrato se anulará. El vendedor está obligado a conservar, custodiar y entregar el bien siempre y cuando éste sea pagado, mientras el comprador está obligado a pagar el precio acordado en tiempo y forma. La compraventa debe de otorgarse en escritura pública, la cual pagarán los contratantes. Permutua. Permutua es un contrato para dar un bien por otro, ya sea incluso dinero. En caso de que alguno de los contratantes afirme que no es propio del que lo dio, este no puede ser obligado a entregar el que ofreció en cambio. Donación. Donación es un contrato donde una persona transfiere a otra gratuitamente un bien o más. Consta de 3 secciones. Primera sección, reglas generales. La universalidad jurídica no puede transferirse por donación. No puede comprender bienes futuros. Se otorgan palabras absolutas. Solo puede ser acto entre vivos y único. Capítulo quinto. Contrato de mutuo o préstamo de consumo. Se da cuando el mutuante transfiere la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al mutuario, quien se le obliga a pagar con el plazo convenido otro tanto de la misma especie y calidad. Esto se refiere a dar y recibir. El contrato de mutuo se divide en dos: simple o con intereses. El simple es cuando no se pactan intereses. El pago se hará en el lugar donde lo recibió el mutuario. Si el mutuario no puede pagar y no hubiera estipulación en contrario, pagará el valor que el bien prestado tenía. El mutuante es responsable de los perjuicios que el mutuario sufra por la mala calidad del bien prestado, y así viceversa. En cambio, el contrato con intereses es cuando se pactan intereses en dinero o género. El interés es legal, puede ser legal o convencional, que pactan los contratantes. La tasa del interés convencional debe ser de acuerdo a la deuda de que se trate. Capítulo octavo. Depósito. El depósito es un contrato por el cual el depositante entrega para su guarda un bien, mueble o inmueble, al depositario, quien se obliga a custodiarlo y a restituirlo cuando se lo pida el depositante. Capítulo noveno. Contrato de secuestro. Es la entrega de un bien a un depositario para que lo guarde y custodie hasta que una autoridad competente ordene su devolución o decida a quién debe entregarse. Este contrato puede ser convencional o judicial. El convencional es cuando los litigantes depositan un bien en poder de otra persona que se obliga a entregarlo concluido el litigio, al que conforme la sentencia tenga derecho a él. El depositario no puede liberarse de él antes de la terminación del litigio. En cambio, el contrato judicial es el acto de autoridad que se constituye por resolución del juez para asegurar bienes y garantizar con ellos los derechos del acreedor y pagar a éste con el importe que se obtenga del remate de tales bienes. Mandato. Es un contrato por el cual una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar actos jurídicos en nombre de otra persona llamada mandante. El mandato puede ser escrito o verbal. Las obligaciones del mandatario son informar oportunamente al mandante de los hechos o circunstancias que puedan determinarlo o revocar el mandato.
mientras las del mandante son anticipar al mandatario las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. Un mandato termina por revocación, por renuncia del mandatario, por la muerte del mandante o del mandatario. El contrato de prestación de servicios profesionales es un documento por el cual a través de una persona llamada prestador se obliga a prestar servicios profesionales, técnicos, científicos o artísticos en beneficio de otra llamada cliente, quien a su vez se obliga a pagar un precio conveniente. El contrato de obra a precio alzado es aquel en donde una persona llamada empresario se obliga a ejecutar una obra para otra persona llamada dueño o propietario, quien a su vez está obligada a pagar por ella un cierto precio estipulado con anterioridad. Algunas de las causas por las cuales se puede terminar el contrato es por terminación y entrega de la cosa, por decisión del dueño, por decisión de cualquiera de las partes y por fallecimiento del empresario. Si el contrato se terminara por decisión del dueño, éste debe pagar lo que ya ha hecho el empresario, como puede ser el plano, la compra de materiales o incluso si ya lleva alguna parte construida de la obra. El contrato de portadores y alquiladores es un contrato por el cual alguno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes por tierra, por agua o por el aire a personas, animales, mercaderías o cualquier cosa u objeto. Para esto debe de haber un pago adelantado y así como asegurar el contrato y saber que todo será legal. El contrato de hospedaje es un acuerdo entre dos personas, el hotelero y el hostelero. El hotelero es quien presta la casa o el lugar para que la otra persona se hospede. Y el hostelero es la persona que se va a quedar en ese lugar de acuerdo a las condiciones que los dos lleguen a poner. Una vez los dos de acuerdo, se efectúa un pago y es así como los dos aceptan que haya un acuerdo y se haga el contrato de hospedaje. Contrato de parcería es aquel por el que el titular de una finca o de una explotación cede durante un tiempo determinado su uso y disfruta de alguno de sus aprovechamientos, así como elementos de la explotación, ganado, maquinaria o capital circulante, de tal manera que el cesionario parcero y el titular se reportan los productos por partes alícuotas o iguales en proporción a sus respectivas aportaciones. El censo enfitéutico es cuando una persona cede a otra el dominio útil de una finca, reservándose el directo y el derecho a percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio. El seguro de rentas vitalicias es una modalidad de los seguros de vida de ahorro en la que la entidad aseguradora, a cambio de una prima única, garantiza al asegurado una renta periódica que puede ser mensual, trimestral o hasta su fallecimiento. Compra de esperanza. Se llama compra de esperanza el contrato que tiene por objeto adquirir por una cantidad determinada los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, tomando el comprador para sí el riesgo de que esos frutos no lleguen a existir, o bien los productos inciertos de un hecho que puedan estimarse en dinero. El vendedor tiene derecho al precio aunque no llegue a existir los frutos o productos comprados. Los demás derechos y obligaciones de las partes en la compra de esperanza serán los que se determinen en el título de compraventa. Capítulo 19. Transacción. La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo algo, terminan una controversia actual o evitan otra futura.
Fianza es un contrato por el cual una persona se compromete a pagar o cumplir por el deudor si éste no lo hace. La fianza debe de otorgarse por escrito. Existen diferentes tipos de fianza: onerosa, gratuita, civil, mercantil, legal o judicial. Prenda. Prenda es un contrato por medio del cual se entrega una cosa mueble como garantía de un crédito, donde intervienen dos partes, una denominada deudor prendario que da la cosa en prenda y otro acreedor prendario. Para que se tenga por constituida la prenda deberá ser entregada al acreedor real o jurídicamente. Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del mismo deudor, porque así lo haya estipulado con el acreedor o expresamente lo autorice la ley. Hipoteca. Es un derecho real que se constituye sobre inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago. Primera sección. Reglas generales. Se puede hipotecar negocios industriales, comerciales, agrícolas o ganaderos. Con todos los inmuebles se debe constar ante un notario y en escritura pública. Capítulo 24. Graduación de acreedores. Sus disposiciones generales son: el deudor está obligado a pagar con todos sus bienes presentes y futuros, salvo los que sean inembargables. El concurso de acreedores procede cuando el deudor suspende el pago de sus deudas líquidas y exigibles, que serán hechas por el juez. El deudor y los acreedores pueden celebrar los convenios que estimen oportunos, con la autorización judicial, el cual puede ser anterior o posterior al concurso. Si el deudor cumpliera el convenio, quedarán extinguidas sus obligaciones; de lo contrario, los acreedores exigirán su pago. Los créditos se graduarán en acreedores de la misma clase y orden. Serán pagados según la fecha de su título. Sus créditos hipotecarios y pignoraticios son los que no entrarán en concurso. Deducen las acciones que les competen, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos. Si no se alcanzara a cubrir los créditos que garantizan, se pagará el saldo considerado, el cual pagarán los gastos del juicio, de conservación y de administración, y la deuda de seguros. Si se hallan bienes muebles o inmuebles adquiridos por sucesión, podrán ser separados para formar un concurso especial. Esto no existirá si no fuera pedida dentro de 3 meses. Los